Bienvenidos a Acontecer Nacional, un programa por Panama Press. Nuestro quinto programa. Nos sentimos muy contentos porque hemos podido hablar sobre una serie de temas que son de interés para la ciudadanía y que se abordan sobre todo desde el punto de vista técnico y sobre todo con profundidad. En el día de hoy nos acompaña Reinaldo Achurra. Reinaldo Achurra es abogado, tiene su propia firma, Achurra y Navarro. Es una firma que se dedica a temas tributarios. Reinaldo, tú tienes experiencia en estos temas de hace ya 10, 15 años. Sí, un poco más, sí, de 2005 realmente. Y has estado vinculado a los temas relacionados con las reformas tributarias, el Código Tributario. Sí. Bienvenido a Gracias. Acontecer Nacional. Gracias, Roberto. Me gustaría empezar un poco conociendo o conversando para que todos aquellos que ven nuestro programa por las redes sociales, ¿cómo funciona esto del sistema impositivo panameño? Es decir, yo tengo un negocio, tengo una actividad particular, soy un profesional, o soy un asalariado, o quiero vender, traer algo de fuera, vender o brindar un servicio. ¿Qué debe entender el panameño común o el empresario que de repente hoy día se rasca la cabeza y dice, ¿cómo atiendo yo el tema de mis impuestos? Sí, claro. Roberto, mira, muy buena pregunta para el tema de docencia, ¿no? O sea, el sistema tributario, digo, los impuestos se crearon desde que se crea la sociedad realmente, porque son la manera en que la sociedad puede sustentar el gasto público. Al momento que la civilización se asocia y vive en comunidades, ya deja de ser nómada y establece sus ciudades, obviamente entonces se establece la necesidad de establecer la obra pública. Entonces los impuestos son el medio en el cual el Estado financia esa obra pública. Y ese es el principio rector en el cual se crea o regula todo lo que tiene que ver el sistema tributario en un país. Buscas la manera de ver cómo estableces mecanismos para que las actividades económicas y el ciudadano per se sustente la sostenibilidad de lo que es el Estado o la comunidad como tal. De ahí surge entonces el concepto de contribuyente. De ahí el concepto de contribuyente, el concepto de tributo. La palabra viene del vocablo tributo, en la cual está dividido en tres fases. Por eso, porque a veces nosotros pagamos, por ejemplo, el IDAN, y nosotros no entendemos que eso también es un tributo. O sea, ese es porque los tributos se dividen en tres conceptos: los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Los tributos, los impuestos, son, como la palabra misma lo dice, imposiciones que hace el Estado de manera jurídica o de manera legal con la finalidad de contribuir al gasto público. Las tasas son cuando el Estado brinda servicios, como es el caso que les dije, el IDAN, la tasa de aseo, que es la recolección de basura y demás, son servicios públicos que hacen empresas estatales y que por medio de ese servicio cobran una tasa o un valor, que ese valor normalmente se utiliza para sufragar el gasto de operación y el gasto de inversión necesario. Y están entonces las contribuciones, que son otro mecanismo de tributo, el cual el ciudadano contribuye, como la palabra me lo dice, al sostenimiento de una obra pública o de un servicio público. El ejemplo de existe contribución, en otros países se llama contribuciones parafiscales, por ejemplo, la seguridad social. El empresario contribuye con el sostenimiento del gasto de salud de tus empleados. Y por eso se llama en la parte que paga el empleador, el patrono. Cuando tú pagas el seguro social, tú pagas dos partes. Pagas lo que retienes de la cuota del empleado, que es para su jubilación, y un pequeño porcentaje para su gasto médico, y la otra parte que paga el empleador, que es gran parte para el gasto, para sufragar el gasto médico, y la otra porción, una porción adicional para sufragar la jubilación del empleado. Entonces, como ven, los tributos están ideados con la finalidad de poder sostener el gasto público y poder buscar la manera de llevar a cabo todo lo que es la obra pública y los servicios del Estado. Entonces, entendiendo eso, Roberto, podemos de alguna manera saber que entonces es nuestro deber como ciudadanos, si queremos exigir obra pública, infraestructura, seguridad, jueces, un servicio judicial, digamos, adecuado. Todo esto tiene un costo, y esos costos se sufragan simple y sencillamente con lo que genera el Estado. Y el Estado tiene dos medios para generar riqueza, o sufragar sus gastos: por medio de impuestos
o, digamos, contribuciones por parte de tributación o ingresos no tributarios, que serían las operaciones que hace el Estado. Ingresos no tributarios, por ejemplo, sería lo que genera el Canal de Panamá, lo que generan las inversiones. O sea, grandes empresas que le generan una renta por una un renta fija servicio que por el ofrece servicio. a X o Y. Exacto, el caso de las autopistas, el caso de lo que tiene que ver con el Tocumen S.A., por ejemplo, que es una empresa del Estado, 100% del Estado, que genera rendimientos para el Estado, y así. O sea, por eso es que es una combinación. Entonces, dependiendo del tipo de sociedad o dependiendo del tipo de país, así mismo se va a desarrollar entonces la necesidad del Estado de recaudación. Hay estados socialistas en los cuales el Estado tiene mayor participación en la economía del Estado, o en la economía del país, perdón, lo que significa entonces que los tributos en esos países normalmente son más altos, y la intervención o la actividad económica del Estado es alta, y existen estados un poco más, digamos, menos socialistas y más capitalistas, en las cuales simplemente el Estado es más chico, regula la Con el actividad. principio de no intervención. Exacto, regula la actividad económica y deja entonces a que el comercio o la actividad económica de los empresarios, la empresa privada, regule la actividad mercantil. Entonces, normalmente en esos países el Estado, los tributos son más bajos. Entonces, dependiendo de eso, así es la realidad. Por eso es cuando siempre nos preguntan, no, porque el régimen tributario panameño es muy bajo, nada más la proporcionalidad del PIB versus los ingresos tributarios está por el orden de 12%. En cambio, en un país como por ejemplo Francia o los países nórdicos, que son países socialistas, entiéndase, socialistas no es lo mismo que comunistas, son cosas diferentes. El Estado socialista permite la empresa privada y permite otro tipo de gestión. Entonces, entendiendo eso, esos países, la intervención o la participación de los ingresos tributarios dentro del PIB es mucho mayor porque su sustento de Estado está basado en eso, es basado en que Como un Estado administrador. un gran Estado que recauda la mayor cantidad de ingresos para dar mucho servicio público. Por eso las medicinas son más baratas, por eso los médicos y los hospitales se dan con mayor servicio, tienen carreteras de autopistas por todos lados, porque son estados socialistas. Pero normalmente esos estados tienen mucha capacidad de inversión porque son estados también que producen y generan y son estados industriales. Entonces, también hay que entender esas circunstancias y ahí es la discusión de la cual nosotros entramos cuando vamos al concierto internacional, entender bien el perfil del Estado. Normalmente, los estados de servicios, entiéndase Panamá, entiéndase Uruguay, entiéndase ciertos estados asiáticos, Singapur y demás, los regímenes tributarios de ellos son nuevamente territoriales y normalmente con una carga tributaria baja. ¿Por qué? Porque primero son estados normalmente chicos, población chica, las necesidades son menores y adicionalmente la producción o las empresas internacionales son muy pocas, así que tu régimen tributario, no necesitas un régimen tributario tan complicado, tan costoso, porque tu sustento o tu necesidad de Estado o como para obra pública es chica. No es lo mismo a un gobierno o a un Estado como por ejemplo Estados Unidos, como Francia, como China, como Rusia, como otros países, como digamos del G20, por ejemplo, el grupo del G20, o países de la OCDE, los cuales entonces son estados normalmente de vocación socialista, los cuales dan mayor participación al Estado para la obra pública, la infraestructura, el servicio público, entiéndase medicamentos, medicina, seguridad y demás, armamento. El costo militar de estos países es alto, lo que significa que necesitan una alta recaudación para sustentar ese gasto militar. Entonces, todo eso, en ese contexto, es lo cual entonces el ciudadano tiene que entender. El ciudadano tiene que entender de alguna manera de que es necesario que pague y cumpla sus obligaciones tributarias para que de esa forma el Estado tenga mayor capacidad de poder brindar servicios. Entonces en el caso panameño, Sí. entendiendo que ya el empresario entonces desarrolla una actividad que Uh-huh. ya pueda ser de servicios o en general venta de bienes. Sí. ¿Cómo funcionaría aquí en Panamá? Bueno, ya aterrizando, bien Roberto, aterrizando ya a Panamá, es igual, ¿no? O sea, entendiendo primero que es nuestra obligación como ciudadanos contribuir a lo que tiene que ver con el gasto público, es decir, para poder
que el Estado tenga recursos para poder generar infraestructura, para poder generar inversión. Y ayer también una estadística, Roberto, aquí en paréntesis para entender un poco. En el pastel del año 2018 del PIB, el Estado participaba en un 20% del PIB. O sea, eso es significativamente alto con relación a lo que significa que hay una alta participación cuando viene el bajón de la actividad económica, empresarial o privada. El Estado es entonces el que interviene con obra pública, con infraestructura para poder mantener el crecimiento del PIB. Entonces, eso hace que de alguna manera se necesite y se requiera mayor contribución por parte del empresario y de cumplimiento de sus obligaciones para que permita entonces que el Estado pueda tener gasto, O sea, sufragar los gastos de inversión. sin querer teorizar mucho, pero entonces el Estado entra como un gran proveedor y generador de negocios al invertir en obras de toda naturaleza, sociales, Exacto. infraestructura, Exacto. como se llame. Exacto. Entonces eso al final se paga con lo que se genera de sus impuestos o con deuda. ¿Y cómo lo pagaría el empresario panameño o el profesional panameño según su actividad, por Bien. ejemplo? Entonces, siguiendo con Panamá, como ya te establecí el principio general de que Panamá sigue un régimen por ser una sociedad en la cual su régimen tributario es un régimen territorial y un régimen de servicios, Panamá estableció como régimen tributario el régimen territorial. Significa que todas las empresas que realicen actividades dentro del territorio de Panamá, independientemente de su nacionalidad o residencia, están obligados a contribuir o pagar impuestos en Panamá. Ese es el régimen, digamos, general, eh, de manera específica que regula el sistema panameño territorial. Todas las actividades que se ejecutan del territorio panameño son las que están Ya sujetas sea al que pago de venda impuestos. libros, zapatillas, Todas, materiales de construcción, todas. todo eso Es paga impuestos en Panamá. siempre y cuando mi actividad se desarrolle Sí, aquí. exacto. Y hay un concepto muy, muy importante que tengo que ampliarte. Se ha generalizado la idea de que la fuente de pago es lo que determina la fuente de tus ingresos y eso no es correcto. Por ejemplo, la gente entendía mucho de que si yo si yo estaba en una oficina en Panamá y todos mis clientes eran de afuera, yo no pagaba impuestos en Panamá. Eso no es cierto, porque hay que ver qué tipo de servicio o qué tipo es la actividad que ¿Desde tus dónde? clientes te pagan para donde tú la realizas. Por ejemplo, si yo soy abogado, nosotros somos abogados, y resulta que yo tengo una oficina en Panamá, que todos mis clientes son de afuera, pero lo que yo hago es constituir sociedades panameñas, En el entonces, foro en el panameño, foro panameño, entonces significa que mi servicio es una renta que tiene 100% un de fuente impacto. panameña, porque mi actividad se ejecuta en Panamá. Ya fuera diferente que yo fuera una oficina panameña y yo de mi oficina en Panamá yo tenga clientes, por ejemplo, en Europa, y que yo agarre bajo esta oficina de Panamá, realice el enlace para la constitución de sociedades en Asia. Entonces, como yo soy enlace de los dos mercados y no se ejecuta ninguno de los dos negocios aquí, porque aunque yo tenga mi oficina aquí, yo no hago nada en Panamá, sino que lo ejecuto en Asia, entonces esa actividad es fuente extranjera. Entonces, ese concepto es muy importante que lo diferenciemos porque eso define claramente de dónde entonces yo aforo mi actividad, o sea, donde yo grabo todas mis operaciones. Y estos impuestos los pago siempre a final de un periodo fiscal. Dependiendo del impuesto. Dentro de los impuestos existen impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son el impuesto sobre la renta, el impuesto al dividendo, a las utilidades, el impuesto al patrimonio, que en otros panameños, en Panamá se llama el aviso de operación. Por ejemplo, en el caso de los profesionales no aplica porque la actividad económica que nosotros realizamos se considera una actividad profesional no sujeta a contribución o a impuesto. Por norma constitucional, el ejercicio, lo que no se graba, pero sí tienes que pagar impuestos por tus ganancias y utilidades. Y hay un régimen especial que más adelante explicamos, para el caso de los abogados específicos. Pero entonces, siguiendo con este punto, la norma, entonces, y los impuestos indirectos, que son el ITBMS, e impuestos de consumo. Normalmente, ese es así es que se maneja o es que se regula la actividad que tiene que ver con el régimen impositivo en un país, basados en esos elementos, en un impuesto directo, impuestos indirectos. Y este Entonces, ITBMS entra a las arcas del Estado periódicamente. sí, es mensual, es mensual. Entonces,
Los impuestos normalmente directos son impuestos que se pagan de manera mensual. De manera anual, disculpa. Cada vez al cierre de cada periodo fiscal, entonces tú con una declaración jurada de renta dentro de los periodos que establece la norma para poder cumplir con tu obligación, tú presentas y declaras y liquidas el impuesto. Declaras tu utilidad, tus ingresos totales, tus costos, tus gastos, y sobre su utilidad se paga entonces la tarifa, que en este caso, por ejemplo, en materia de impuestos sobre la renta es 25%. ¿Ya? Entonces, los impuestos indirectos o de consumo, normalmente como son actividades que se generan día a día, en los países ese impuesto, las tarifas son un poco más bajas, porque son de consumo y son impuestos indirectos, y lo que no se quiere sea un efecto cascada. En Panamá es 7%, que es una de las más bajas que hay. En otros países está por orden inclusive hasta el 19-20%. Entonces todo depende del tipo de industria y del tipo de actividad que genere. Hay que entender muy bien también esto. Los impuestos, por ejemplo, en los países donde se estila mucho el servicio, las tarifas de impuesto de consumo son bajas. En cambio, en los países donde la industrialización o la producción es alta, normalmente entonces los impuestos de consumo son altos. Ahora, asimismo puede haber una relación entre los precios o la calidad de vida o el costo de vida en Sí. esos países también. Depende, porque por ejemplo, te doy un ejemplo, Colombia, el impuesto del consumo está por el orden de 17-15%, pero existen un montón de productos que no están grabados, como por ejemplo los productos de producción nacional. Entonces, eso es lo que te comentaba. O sea, Normalmente, Colombia beneficia el consumo del del producto nacional. Entonces, basados en el producto nacional, entonces y producto nacional no solamente agrícola, textil, Colombia es muy buen Y se productor. vuelve muy competitivo frente a... Exacto. Entonces, y también tienes otro elemento, como tienes los países que tienen tesoro o tienen banca central, también juegan con eso. Está bien, te aumentan el impuesto de consumo, pero te bajan o devalúan la moneda. el valor del dinero. Lo que hace que, ajá, exacto, lo que hace que de alguna manera, por ejemplo, en Colombia, tú vas a un restaurante, aunque tú pagas el 19%, es un 40% más barato que Panamá. Que Panamá tiene teniendo un 7%, pero nosotros tenemos una moneda dura. Entonces, eso Claro, aquí hace que el valor del servicio que vas a recibir sea más caro al sea más final del caro. día. Entonces, no necesariamente el impuesto, porque existen muchas variables que determinan el costo. Obviamente, el impuesto es una parte esencial del costo operativo de la empresa. Y es muy importante que el empresario lo tome en cuenta, que conozca su régimen, el cual es aplicable Que es dependiendo de variado para cada actividad. que es variado para Por cada ejemplo, el quien. sector turismo tiene un régimen, Ajá, construcción tiene su régimen, es los correcto. abogados tenemos Un régimen especial y así va pequeñas empresas, pequeñas etcétera. empresas. O sea, cada vez que el régimen en la cual, y es muy importante que conozcas tu actividad, porque así mismo tienes que estar claro. Por ejemplo, restaurantes. Los restaurantes que venden licor pagan ITBMS o cobran ITBMS por su consumo, en cambio los que no venden licor no pagan. Ese es un ejemplo claro. Entonces tú tienes que estar muy claro en la diferencia entre dónde estás ubicado para determinar la obligación que tienes o no. Y la obligación se vuelve significativa. ¿Ya? Entonces ese elemento es importante. Ok, muy bien. Bueno, entonces al final del día tenemos una empresa que en función de la actividad que se dedique paga una serie de impuestos, una serie de Sí, tributos y que tiene que saber estructurar o conocer cómo tiene que pagarlos, el momento en el que tiene que pagarlos así es. y sobre todo guardar eso para pagarlo al final. O sea, no es que recogí una cantidad de dinero y me la gasté toda Así es. y al final de año no tengo entonces cómo pagar los impuestos. Exacto. Yo siempre digo en las presentaciones de los seminarios que yo dicto de que el negocio que tú hagas sin planificación. Y en esa O sea, planificación, tiene que haber un ahorro o exacto, una disposición tú tienes que tener un flujo. Tú tienes que tener un flujo de una caja partida especial proyectado para guardar esos y bueno, impuestos. cobrar esos impuestos, porque no es si un negocio no da para pagar impuestos, entonces simplemente no es negocio. Donde tú establezcas un negocio en la cual la parte de la utilidad que estás sacando es por producto de la evasión, entonces créeme, con todas las modificaciones que ha habido ahora y las presiones internacionales que tenemos, en la cual se busca el perseguir el tema de la evasión fiscal y el delito por producto de la evasión fiscal, eso hace que se vuelva inviable un negocio. Sencillo como eso. Un negocio que no tenga la capacidad de poder pagar los impuestos por su flujo de caja es automáticamente un negocio inviable. Dedícate a otra cosa porque ese negocio no te va a dar, porque lo que estás cogiendo tarde o temprano va a ser un problema. Entiéndase
impuestos, tributos en general, porque si tú vas a tener empleados, por ejemplo, y tú no determinaste en tu costo la cuota obrero patronal, es decir, la cuota de seguridad social, el que tú retengas el impuesto y no lo pagues es delito. Claro, genera automáticamente una responsabilidad Es penal. correcto. Y Entonces, hoy día la Caja del Seguro Social está uno de los es uno de los generando mayores los querellantes, procesos, sí. sí, Es cómo uno de los no, mayores querellantes de este país, para que tengamos información de eso. Entonces, eso, Roberto, es muy importante bajo ese comentario que acabas de plantear. O sea, uno cuando va a ser un empresario, si va a establecer un emprendimiento, lo primero que tiene que tener es una proyección de un flujo de caja y de tener claramente cuáles son sus obligaciones de acuerdo a la actividad. o saber específicamente si tiene que parar, porque también Exacto. la otra cosa es que no vas a seguir tratando de empujar un negocio para después cargar con una serie de obligaciones y problemas que tienes que enfrentar No tienen idea por el resto de los años, ¿no? la cantidad, bueno, nosotros que litigamos y manejamos estos temas, sabemos la cantidad de situaciones de empresas y clientes que hemos tenido que atender producto de eso. Yo no sabía, Para reorganizarse. para organizarse por temas financieros porque simple y sencillamente no manejaban la información, no se daban cuenta, tienen unos cargos automáticos en el municipio, tienen cargos en el Seguro Social y cuando van a ver la utilidad que tenían o la perspectiva que tenían de su ganancia, resulta que era el pago de todos los impuestos, porque nunca consideraron claramente tener las obligaciones tributarias. Bueno, yo creo que a partir, por lo menos de este programa, el que lo haya visto, puede saber que el tema de los impuestos no es algo primero que hay que tener miedo, sino saber organizarse. Y Claro. segundo, consultar a alguien que pues sepa del tema. Los contadores tienen mucho que ver en esto Sí. y los abogados también son parte fundamental, sin duda, en estos Sí. procesos. Y poder organizar esto de tal forma que las operaciones de las empresas se lleven de forma adecuada. Así es. Vamos a terminar aquí el primer bloque. En el segundo bloque vamos a hablar entonces un poco de el código tributario, las reformas, qué es lo que hay alrededor. La DGI tiene una nueva gestión Sí. y pues poder conversar sobre esto más a fondo.